Bienvenidos a Actualidad Motor. En este vídeo vamos a hablar de la presión que deben llevar los neumáticos de un coche, pero por si alguno de vosotros busca una respuesta rápida, vamos a ir al grano en los detalles más básicos. Se trata de una operación muy sencilla porque los bares de presión suelen venir indicados en el pilar B de la puerta del conductor, en el interior de la tapa de combustible y en algunas ocasiones en el manual de usuario. Puedes ajustar la presión de los neumáticos en la máquina de aire comprimido de una gasolinera o con tu propia bomba de inflado. En algunas hay que seleccionar la presión previamente y en otras ir inflando hasta llegar al valor correcto. En cualquier caso, el resto del proceso es el mismo. Desenrosca el tapón y ponlo a buen recaudo para no perderlo. Aprieta la palanca del cable e insértalo en la válvula de tu rueda. Asegúrate de que lo aprietas bien y suelta la palanca. Después, solo queda llenarlos hasta la presión adecuada. ¿Solo eso? En realidad, no. Hay varias indicaciones que conviene saber para hacerlo de forma correcta. De lo contrario, podríamos circular con una presión inadecuada, dañar los neumáticos e incluso acabar con un reventón. Por eso, ahora te contamos las ocasiones en las que conviene inflarlos con una presión distinta a la indicada por el fabricante. Son mucho más frecuentes de lo que la mayoría cree. Cuando los neumáticos están calientes. Los datos que vienen en el coche hacen referencia a la presión en frío. Si hemos circulado con ellos previamente, se habrán calentado y la presión que midamos será algo mayor, aproximadamente 0,3 bares más. Si se ha circulado por carretera o autopista durante más de 3 kilómetros, es más que suficiente para alterar la medición. Para poner un ejemplo real, nosotros hemos hecho la prueba con un viaje a 120 km por hora. Al empezar, la presión de los neumáticos era de 2,2 bares. Tras circular durante 50 km por autopista, esa presión ha aumentado hasta los 2,5 bares, lo que confirma el incremento de 0,3 que mencionamos antes. Cuando se enfríen, esta alteración desaparecerá para volver a los 2,2 bares que teníamos al principio, algo para lo que normalmente hay que esperar entre 3 y 4 horas. Por ese motivo, al medir la presión con los neumáticos calientes, hay que tener en cuenta esta diferencia. Si al parar en este viaje nos hubiésemos encontrado con menos presión, por ejemplo 2,3 bares, en todo caso deberíamos subir la presión hasta los 2,5 y no bajarla como haría alguien que no supiese esto. De lo contrario, cuando se enfriasen, estarían por debajo de lo indicado por el fabricante. Aviso importante. Otro motivo para no quitarles presión en esta circunstancia es que nunca se debe disminuir la presión de un neumático cuando está caliente. Más presión en inviernos muy fríos. Los valores indicados en la etiqueta presuponen en torno a los 20 grados o más. Con temperaturas muy bajas es recomendable aumentar la presión de los neumáticos a razón de 0,1 bares por cada 10 grados por debajo. Por ejemplo, a 0 grados tendríamos que aumentar la presión en 0,2 bares por encima de lo que nos diga el fabricante. Cuando se circula con más carga. En este caso no vamos a hablar de lo evidente, es decir, las presiones altas que vienen en las instrucciones cuando se va a plena carga. Aunque no se diga de forma explícita, no está de más tener en cuenta las presiones intermedias. En este modelo, si viajamos a media carga, podemos inflar las ruedas hasta los 2,5 bares delante y los 2,6 detrás, aunque esto no es imprescindible y puede quedarse solo para los más perfeccionistas. Lo que debes tener en cuenta sí o sí es el aumento de presión de las ruedas traseras cuando viajes con remolque. Deberás hincharlas con 0,4 bares más para evitar que los neumáticos se deformen demasiado e incluso acaben reventando. Si vamos a dejar el coche parado mucho tiempo. Otra circunstancia en la que conviene más presión es cuando no vayamos a usar el coche durante varios meses. De lo contrario, podrían abollarse permanentemente por estar tanto tiempo aplastados por el mismo lado. Depende del vehículo, pero una presión de 3,2 bares suele ser más que suficiente para eliminar este problema. Solo debes tener cuidado de no sobrepasar la presión máxima que viene en el flanco del neumático. ¿Cuándo poner menos presión de la indicada por el fabricante? No es recomendable circular con menos presión de la indicada en casi ninguna circunstancia.
Los neumáticos se deformarán más e irán subiendo de temperatura al circular a alta velocidad, lo que puede derivar en un reventón. Si esto se combina con un día especialmente caluroso con el asfalto a muy alta temperatura, las probabilidades de rotura son todavía mayores. De ahí que en zonas con mucho calor, como las desérticas, aumenten la presión en viajes largos para prevenir. Lo que bien pensado, se puede añadir a la lista de circunstancias para poner más presión. Volviendo a las situaciones en las que conviene disminuirla, en realidad casi todas están reservadas a la conducción off-road con coches diseñados para ello. Unos neumáticos todoterreno con menos presión se adaptan mejor a los terrenos irregulares o blandos y aumentan la superficie de contacto contra el suelo. Como las velocidades en estas circunstancias son mucho menores, no se calentarán lo suficiente como para dañarse. Lo que sí es cierto es que hay un momento en el que tanto los coches todoterreno como los de carretera te pueden beneficiar de una menor presión. Si te has quedado atrapado en la nieve, unos neumáticos parcialmente deshinchados te ayudarán a salir del atolladero. Sin embargo, una vez que estés fuera, debes volver a subir la presión para circular con seguridad. Por eso, en esas circunstancias necesitarás un compresor portátil. A esto hay que añadir que algunas personas reducen ligeramente la presión en coches pensados para carretera para ganar algo de confort en calles muy bacheadas. Sin embargo, nosotros te lo desaconsejamos encarecidamente por varios motivos. El primero es que el neumático se desgastará más por los flancos y antes de tiempo. El segundo, que perderás agarre en curva por su mayor deformación. Y por último, que es muy fácil olvidarse de subir la presión cuando se vaya a circular a alta velocidad por carretera, lo que supondría un sobrecalentamiento y el aumento de las posibilidades de reventón. En definitiva, las subidas de presión aproximadas son más 0,3 bares con los neumáticos calientes, más 0,1 por cada 10 grados por debajo de 20, más 0,4 con remolque en las ruedas traseras y 3,2 bares si dejamos el coche parado mucho tiempo. Tampoco está de más tener en cuenta las presiones a media carga o un ligero aumento con los viajes largos por zonas muy calurosas. Las circunstancias para reducir la presión se limitan a sacar el coche atascado en la nieve, volviéndola a subir justo después, o mejorar la adherencia de un todoterreno en situaciones difíciles a baja velocidad. Y eso es todo. Esperamos que te haya resultado interesante. Si es así, dale al like y suscríbete a nuestro canal, porque seguiremos publicando contenidos como este todas las semanas. Hasta la próxima.